Hola amadas, ¿cómo están? Bienvenidas a la lección 26. Hoy estamos en la última porción del capítulo 19 de Juan, en los versículos del 31 al 42. Amadas, es una bendición y un privilegio estudiar la palabra de Dios en comunidad. En sus grupos vemos cómo han creado un ambiente en el que crecen y aumenta su entendimiento al compartir lo que Dios les ha enseñado esa semana. Han creado conexiones que perduran, conexiones con Dios, conexión con su líder y conexión entre ustedes mismas. El estudio de Apocalipsis el próximo año fortalecerá nuestra conexión con Cristo Jesús. Nos encenderá la llama de la esperanza y nos movilizará para ser de impacto y de influencia en este su mundo. Oremos para que el Señor traiga a muchas personas más a estudiar su palabra con nosotros aquí en BSF. Así que sigamos invitando. Este pasado domingo celebramos la resurrección de Jesús. Nuestro Rey vive. Aleluya. Qué gozo y qué bendición. Y el viernes anterior celebramos el Viernes Santo. ¿Lo celebraste? ¿Celebraste que tu Rey murió y que fue sepultado? Para los que no creen en Jesús como su Salvador, esto es un concepto absurdo. No entienden cómo podemos celebrar la muerte y la sepultura de una persona. Hay religiones que no entienden cómo siquiera podemos ponernos una cruz en una cadena cuando eso fue un acto tan violento en contra de Jesús. Pero eso lo que nos muestra es que no entienden lo que pasó en la cruz y no conocen quién es Jesús. Algo que tú y yo venimos estudiando en el Evangelio según Juan. Y esta semana vemos la perspectiva de Juan referente a lo que es la muerte y la sepultura de Jesús. Y vemos la importancia que él le da a cada detalle que él incluye sobre esto. En 1 Corintios 15, Pablo nos dice que la muerte y la sepultura de Jesús es primordial para el Evangelio. Sin ella lo que predicamos sería en vano y nuestra fe también sería en vano. Como creyentes celebramos la muerte de Jesús y celebramos que fue sepultado. Lo celebramos con dolor, lo celebramos con agradecimiento, lo celebramos con gozo porque entendemos que la cruz es símbolo de un sacrificio perfecto que nos trajo nuestra libertad y nuestro perdón. Así que al mirar esta última porción del capítulo 19, aprenderemos que la muerte certera de Jesús provee la redención certera de nuestros pecados. Y lo vamos a ver en dos divisiones. La primera división, muerte confirmada, en los versículos del 31 al 37. Y la segunda división, honrosa sepultura, en los versículos del 38 al 42. Así que, amadas, las exhorto a que tengan sus Biblias abiertas al capítulo 19. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Señor Dios, Señor, tú eres fiel, tú eres victorioso y tú vives. Y celebramos que vives, Señor. Damos gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor. Venimos con corazones agradecidos porque voluntariamente entregaste tu vida como sustituto por nosotras, Señor. Gracias por darnos el perdón y por darnos la libertad, mi Rey. Gracias porque podemos venir libremente delante de ti, delante del trono de gracia de Dios. Señor, te pedimos que en estos momentos en que vamos a entrar en esta porción de tu palabra, sobre la muerte y tu sepultura, que nos des entendimiento, que nos des un corazón fértil, que sea tierra fértil para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, abre nuestros ojos para ver los destellos de tu gloria. Muéstranos, Señor, lo que tú tienes para nosotras. Danos sabiduría, danos entendimiento y danos un deseo de querer compartir esto con otras personas, Señor, que podamos llevar las buenas nuevas a todo el que tú nos llamas a llevarlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús.
Amén y amén. Bueno, amadas, llegamos al punto culminante del Evangelio de Juan. Llegó la hora que se nos anunció en la boda de Canaán, la hora en que el Hijo del Hombre se ha levantado y glorificado. Jesús nos dice en el capítulo 12, si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Cuando Él se ha levantado de la tierra, atraerá a todos a sí mismo. En la enseñanza anterior, Jesús fue sometido a burlas, a un abuso inimaginable, golpeado, maltratado, humillado y brutalmente azotado. Cargó su propia cruz, igual que Isaac cargó la madera para su propio sacrificio en Génesis 22. Y fue crucificado en medio de criminales. El sacrificio que se viene anunciando, comprobando que Él no fue una víctima ni un mártir, sino que estuvo en control de cada paso y de cada detalle. Para esto nació. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para entregar su vida en la cruz por ti y por mí. Nadie lo sorprendió ni lo agarró cuando no lo esperaba. Nadie le quitó la vida. Jesús voluntariamente la entregó y escogió morir esa muerte dolorosa en la cruz por amor a ti, por amor a mí, por el gozo que lo esperaba, que eras tú, por obediencia a su Padre, para cumplir con las Escrituras y para pagar el precio de la redención de los pecadores. El regalo de nuestra salvación, que nos da vida eterna, le costó a Jesús su vida. Y Él la entregó voluntariamente porque no quiere verte a ti esclava al pecado y privada de la vida eterna. Al final tuvo sed. Le dieron de beber con una rama de hisopo y exclamó, Tetelestai, un grito de victoria, porque la misión que le dio el Padre ha sido completada. Consumado es. Al haber terminado por completo su obra, inclinó su cabeza y entregó su espíritu triunfantemente. En la cruz se expresó el sufrimiento más profundo y la victoria más grande. Por eso, el Cordero de Dios, Él es el Cordero de Dios que dio su vida para quitar el pecado del mundo. El precio de la redención fue pagado y fue pagado por completo. La justicia de Dios fue satisfecha por completo y la redención de nuestros pecados es certera y completa. En el versículo 31, Juan nos dice que era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos, amadas, no llevaban la hora del día como nosotros, ni como los romanos. Para los judíos, el día comenzaba con la salida del sol al amanecer y terminaba con la puesta del sol. Así que para ellos ya se acercaba el final del día y comenzaba el día de la preparación para la Pascua, algo que celebraban todos los años, conmemorando que Dios los liberó de la esclavitud en Egipto. Y eso lo podemos leer en Éxodo 12. En Éxodo 12 vemos que el Señor instituyó la primera Pascua. Les dijo que escogieran un cordero sin manchas y sin defecto y lo sacrificaran. Debían tomar un manojo de ramas de hisopo, mojarlas en la sangre del cordero y untar la sangre sobre el dintel y los postes de la puerta. Cuando el Señor pasara para herir de muerte a los primogénitos egipcios, vería la sangre en la puerta de la casa de los israelitas y pasaría de largo por esa casa. La plaga no los tocaría. Estaban protegidos, cubiertos por la sangre del cordero y por ende no morirían. ¡Wow! Poderoso, ¿verdad? Tú y yo estamos cubiertos por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por ende no moriremos y tenemos vida eterna si hemos puesto nuestra fe en Él. Amén y amén.
La primera Pascua, amadas, fue una liberación física de la opresión de la esclavitud. La nuestra, esta Pascua, es una liberación espiritual. Cuando Cristo regrese, que es pronto, y que lo vamos a estudiar en Apocalipsis el próximo año, los creyentes seremos arrebatados. Esa será una liberación física y espiritual. Aleluya, ven Cristo ya. Los judíos se preparaban para celebrar la Pascua. Un día muy solemne para ellos. ¿Y qué pasa? Que habían esas 3 cruces, estaban todavía ahí, los crucificados estaban todavía vivos y les iba a dañar las fiestas de la Pascua. Así que ellos fueron a hablar con Pilato. ¿Por qué? Porque los romanos acostumbraban dejar a los crucificados ahí por 3, 4 días a la intemperie y a la merced de los animales de rapiña. Así que los líderes le dicen a Pilato, por favor, québrale las piernas a estos hombres para acelerar la muerte y bajar los cuerpos. ¿Qué pasa? Al romper las piernas de los crucificados, ya no podían apoyarse en sus pies y levantar el cuerpo para poder abrir el tórax y respirar, tomar aire y exhalar. Y aunque ese levantarse con los pies era sumamente doloroso en sus pies porque estaban clavados, pero era la única manera en que ellos podían expandir su pecho y tomar aire y exhalar. Al romperle las piernas ya no podían levantarse, por lo tanto no podían respirar y morían rápidamente por asfixia. Los soldados romanos, que eran unos verdugos acostumbrados a lidiar con los crucificados y a verlos morir, fueron de inmediato allá. Fueron donde el primer criminal. Quizás fue el que le pidió perdón a Cristo Jesús y creyó en él y es salvo. Pero vieron que, ser salvo no significa que no iba a tener dolor. No se le quitó el dolor físico a este hombre, el dolor de su cuerpo. Pero ese dolor era momentáneo comparado con la garantía de paz y de gozo eterno, porque Jesús le dijo que ese mismo día estaría con él en el paraíso. En la presencia del Señor viviría para siempre. Aleluya. Los soldados se acercaron a él, lo miraron a los ojos, vieron su dolor y con un inmenso mazo de hierro le quebraron las piernas. Qué sonido tan horrible debe haber sido el quebrantamiento de sus piernas. Luego, los soldados caminaron frente a Jesús y siguieron de largo y fueron donde el otro criminal y le hicieron lo mismo. De inmediato ambos hombres se vieron faltos de aire. Amadas, no podemos ni siquiera entender una 10ª parte de lo que debe haber sido morir así en la cruz y pensar que eso es lo que merecemos tú y yo. Pero Dios, por su gracia y su amor, envió a su Hijo unigénito a tomar tu lugar, a morir por ti y para todo el que crea en él, para que el que crea no muera, sino que tenga vida eterna. Como el criminal en la cruz, cubierto por la sangre derramada del Cordero de Dios. Jesús voluntariamente dio su vida y murió para pagar el precio de tu redención. Él tomó la copa de la ira de Dios que era tuya, para que al creer en él ya no enfrentarás la ira de Dios y recibes su perdón. Tremendo sacrificio, tremendo regalo, amadas. Wow, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y este fue el plan de Dios desde el principio. Lo anunció en Génesis 3, cuando Adán y Eva cayeron en la trampa del enemigo. Dudaron de la palabra de Dios, desobedecieron y le dieron entrada al pecado, al mundo y a nuestra vida. La caída de la humanidad no puede ignorarse y todas las personas debemos enfrentar el juicio de Dios, porque todos somos descendientes de Adán y Eva. El pecado es incompatible
con la presencia de Dios, con su perfecta santidad, por lo que debe erradicarse mediante su juicio. Como Dios es perfecto, su juicio es perfecto y justo. Solo un sacrificio humano perfecto podía soportar el juicio perfecto de Dios que todos merecemos. Ninguno somos perfectos, pero Jesús sí. Y Él fue ese sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que entregó su vida voluntariamente para morir por ti y por mí. En el versículo 33, los soldados se acercaron a Jesús. Esta vez caminan, llegan donde Él. Lo miran detenidamente y reconocen que ya estaba muerto. Ellos eran expertos en reconocer la muerte. Y no murió porque lo mataron, sino porque Él mismo entregó su espíritu. Los soldados no le quebraron las piernas, cumpliendo profecía. En una de esas, siendo en Éxodo 12, cuando Dios les estaba hablando del cordero de esa primera Pascua, les dijo que cuando sacrificaran el cordero sin mancha y sin defecto, que no le quebraran ningún hueso. Además, estos soldados romanos, si lo pensamos bien, cuando se paran frente a Jesús y deciden no quebrarle las piernas, estaban desobedeciendo una orden que se les había dado y eso les podía costar la vida. Sin embargo, uno de los soldados hizo algo totalmente diferente a lo que se le ordenó. Tomó su lanza y le abrió el costado a Jesús. Y al instante brotó sangre y agua, confirmando su muerte y cumpliendo, una vez más, cumpliendo profecía, asegurándonos también a nosotros que Dios está en control. Él lo había dicho, se había profetizado y así se hizo. De su muerte fluyó la vida. Él es la fuente de agua viva. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y como 100% hombre, su muerte fue 100% real y certera. Los soldados lo confirmaron y Juan fue testigo verídico para que tú también creas. Estas cosas sucedieron para cumplir la escritura. No le quebrarán ningún hueso y mirarán al que han traspasado. Y esa segunda parte nos habla de la profecía en Zacarías 12, donde Jesús dice, me mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán lamentación con duelo como por su hijo único. Llorarán amargamente como por quien llora por su primogénito. Una profecía que se cumple parcialmente aquí y se cumplirá por completo cuando Jesús venga por segunda vez. Y el pueblo judío lo mire a él, a quien traspasaron, y lo reconocerán que este fue a quien traspasaron, y se lamentarán. También cumple la profecía de Isaías 53. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Cuando Juan escribió este evangelio, había un grupo llamado los gnósticos que habían infiltrado la iglesia y enseñaban que Jesús es Dios, pero que no tuvo un cuerpo humano, no fue hombre, sino que él era espíritu. Por lo tanto, si no fue hombre con cuerpo, no murió. Amadas, eso es una mentira del enemigo. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y el hecho de que lo perforó este soldado y que de su herida fluyó sangre y agua, comprueba que él murió, que su muerte es certera, que su cuerpo era físico y su muerte era certera. Juan nos dijo cuántas veces no se reclinó sobre el pecho de Jesús y podía escuchar su corazón latiendo, ¿verdad? Hay pruebas. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Amadas, ¿y qué aprendemos en esta porción? Las profecías cumplidas acerca de la muerte de Jesús revelan una verdad espiritual que podemos creer. La muerte de Jesús fue certera, ocurrió así, y nos provee una reconciliación con Dios, que también es certera para los que creemos en Jesús como nuestro sustituto y salvador. Juan testifica de lo que es verdad para que tú creas.
En el capítulo 20 vamos a ver que Juan nos dice, estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Amén. ¿Qué se te hace difícil creer acerca de Jesús? ¿Qué te desafía con respecto a su muerte, con respecto a su sepultura? Jesús es 100% hombre y 100% Dios y voluntariamente vino al mundo. Escogió nacer como un bebé para identificarse contigo y vivir una vida perfecta y así poder cumplir con la justicia perfecta de Dios, porque solo Él podía cumplir al 100% la ley y así reconciliarnos a nosotros con Dios y darnos vida eterna. Su muerte fue certera. Las profecías cumplidas acerca de Jesús nos revelan una verdad espiritual que podemos creer. Como nos compartió una líder que es profesora de matemática, que los matemáticos han calculado de forma conservadora que la probabilidad de que alguien cumpla las profecías sobre el Mesías, como de dónde nació, cómo entraría en la ciudad de Jerusalén, su traición, su crucifixión, la probabilidad es de 1 en 10 a la 17ª potencia. Eso es un 1 de 100 cuatrillones. O sea, un 1 con 17 ceros a la derecha. Eso es un montón de ceros. O sea, difícil, ¿verdad? Eso solo Dios y solo Cristo Jesús. Él te lo ha dado todo y te lo ha revelado para que tú creas. ¿Cuál es tu respuesta? No es casualidad que tú estás aquí hoy. La segunda división, comenzando en el versículo 38, dice: más tarde, José de Arimatea pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. José era miembro del Sanedrín, el concilio de líderes religiosos que también tenía poder político, y había sido un discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos. Secreto para los otros líderes y para nosotras. Estoy segura que no para Jesús. Y esto nos recuerda lo que vimos después de que Jesús resucitó a Lázaro. Juan nos dijo, muchos de los jefes, refiriéndose a los líderes religiosos, creyeron en él, pero no lo confesaban por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Entonces, ¿por qué ahora viene José de Arimatea? ¿Por qué? Quizás por lo que Jesús nos dijo en el capítulo 12, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Jesús también dijo, el que ama su vida, el que ama el poder, el que ama el prestigio, ama la fama, ama la comodidad más que a él, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida y al mundo, el que no vive por la gente, el que muere al yo a diario por Cristo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, nos dijo en el versículo 26. Y Lucas y Mateo nos dicen, quien quiera servirme debe tomar su cruz y seguirme. Y ahora que hemos visto el sacrificio que es tomar la cruz, esto nos hace más sentido, ya va tomando forma, podemos hacer más conexiones y entender lo que Jesús nos está diciendo cuando nos llama a nosotros a tomar nuestra cruz y a seguirlos. Entonces, Él nos dice, a quien me sirva a mí, el Padre lo honrará. Amadas, todo esto está en el capítulo 12. Les recomiendo que se lo vuelvan a leer ahora, ya que les va a dar más entendimiento. Pilato le concedió el permiso para José. Esto fue una declaración pública de que él era seguidor de Jesús. Y esto le costaría su prestigio, su comodidad, su comunidad, su trabajo. Él y su familia serían expulsados de la sinagoga, marginados y perseguidos. José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. ¿Y qué implica eso de se lo llevó? Quiere decir que tuvo que bajar el poste de la cruz y acostarlo en el piso. Quiere decir que tuvo que remover el clavo de una mano.
luego de la otra mano y el clavo de los pies. Quiere decir que tomó a Jesús, se lo echó al hombro y lo cargó hasta el lugar donde prepararían el cuerpo para el sepulcro, para su sepultura. Lo acompañó Nicodemo, que era otro miembro del Sanedrín que había ido a visitar a Jesús de noche, que también perdería todo por declarar públicamente ser seguidor de Jesús. Además, otra cosa es que estos dos hombres no iban a poder participar de las festividades de la Pascua porque según la ley, el que toca un cadáver se contamina y necesita ser purificado. ¿Quién los iba a purificar si los expulsaron de la sinagoga? Nicodemo trajo con él 33 kilos o 75 libras de especias aromáticas, incluyendo mirra. Ambos prepararon el cuerpo de Jesús con dignidad y honor, conforme a la costumbre judía de dar sepultura. Lo hicieron reverentemente, le quitaron la corona de espinas, removieron cada espina de su cabeza, lavaron el cuerpo en un ritual de purificación llamado tahará, primero con agua fría mientras recitan versículos bíblicos. Y me pregunto si habrán llorado mientras lavaban y oraban cada parte del cuerpo de Jesús tan atropellado. Luego lo lavan una segunda vez con agua y jabón, recitando otros versículos bíblicos. Limpiaron hasta debajo de sus uñas, lavaron su cara y acicalaron su cabello, removieron la sangre encostrada en su pelo con ternura y reverencia. Luego lo secaron, lo ungieron con las 75 libras o 33 kilos de especias, incluyendo el ungüento de mirra que nos recuerda de su nacimiento. Estos 75 libras o 33 kilos era una cantidad excesiva que se usaba para la sepultura de un rey. Y Juan aquí nos recuerda que Jesús es rey. Y José y Nicodemo lo trataron como tal. Con dolor, amor, honor y esperanza lo envolvieron con vendas de lino y especias para eliminar el olor de la descomposición. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto o jardín, donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Eso también es profecía. Salmo 16:10 dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. Además, previene confusión cuando resucite porque elimina la posibilidad de que sea otro que quizás estaba ahí desde antes que resucitó, o que resucitó porque tocó los huesos de un profeta que había sido enterrado allí en el pasado, como pasó en Segunda de Reyes 13. Mateo nos dice que la tumba nueva tallada en la roca le pertenecía a José de Arimatea. Él lo dio todo por su rey. Y estaba en el jardín cerca de donde crucificaron a Jesús. ¿Crees que fue pura casualidad? Dios en control de cada detalle. Y fue en un jardín, como en el Edén, en un jardín donde la muerte entró a través de Adán. Fue en un jardín, Getsemaní, donde Jesús oró, donde Judas lo traicionó y él se entregó dejándose arrestar. Y es en un jardín donde José de Arimatea pone su cuerpo. Y de ahí saldrá victorioso sobre la muerte y el pecado y la maldición de Génesis 3, como veremos la próxima semana. Tetelestai, su misión ha sido completada, y para los que creemos en Él como Señor y Salvador, reconociendo que Él llevó cada uno de mis pecados a la cruz, Él nos liberta de la esclavitud al pecado, y la sangre derramada por el Cordero de Dios es puesta en el dintel de nuestro corazón. Y por ende no moriremos espiritualmente, pues tenemos vida eterna. La generosidad de José y Nicodemo nos recuerda el amor sobreabundante del Señor derramado sobre nosotras. Y aprendemos en esta sección que el mirar a Jesús crucificado hace más profundo nuestro compromiso con Él.
Cuando levantamos la vista y miramos a Jesús en la cruz, levantado de la tierra, nos atrae más y más hacia Él. Y nuestro compromiso con Él crece, echa raíces, profundiza, como lo hizo con Nicodemo y con José de Arimatea y con Juan y con las mujeres que permanecieron fielmente a los pies de la cruz. Cuando levantamos la vista y miramos a Jesús en la cruz, vemos que su muerte certera nos provee salvación y redención certera y cumple profecía. ¿Lo crees? ¿O vives confiando en que eres buena, haces buenas obras, que no has matado a nadie y por eso te ganas el cielo y la vida eterna? No te engañes, amada. No somos buenas, ni uno, nos dice la Biblia, de nosotras es bueno. No hay nada que podamos hacer para ganar el cielo o la salvación. Jesús completó la obra, tetelestai. Él lo hizo y no necesita que trates de hacer cosas para ganar lo que Él te ofrece libre y gratuitamente. ¿Qué puedes hacer? Entrégale tu corazón. Si ya has creído, ¿de qué manera estás cuidando el cuerpo de Cristo? Su iglesia. ¿Te estás congregando? ¿Le estás sirviendo? ¿A quién te está llamando Dios para que lo envuelvas en especias y lino para que sea un aroma fragante para Cristo Jesús? Oremos. Señor, solo podemos decir gracias. Gracias por tu sacrificio, gracias por tu obediencia, gracias por amarnos. Señor, gracias. Queremos seguirte todos los días de nuestra vida, queremos servirte, Señor, y queremos servir a tu iglesia. Ayúdanos a cuidar de tu cuerpo como cuidaron de tu cuerpo José y Nicodemo, de una manera reverente y honrosa, y que para que podamos ser un olor fragante para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte cada día más y a comprometernos contigo cada día más y más. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amadas, que tengan una bendecida semana. Dios les bendice. Bye.